Shobami Vicine, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saludo una vez más a la 13ª charla sobre el pueblo muisca. Para el día de hoy, bueno, tenemos un tema muy interesante para trabajar. Es algo difícil porque no hay muchas investigaciones todavía en curso al respecto, pero tiene que ver con la cátedra de la lengua muisca, estudios coloniales desde el siglo XVII, XVIII y XIX, pero pues hoy abordaremos solo XVI y XVII, y el tema de la desaparición de la lengua muisca. Bueno, pues los saludo a todos ustedes, a los que ya me conocen y a los que no. Shwami Vicine, mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña, soy lingüista de la Universidad Nacional, investigador del Grupo de Investigación Muiscubún y también trabajo con la Corporación Cosmogonías. Desde hace varios años he iniciado un proceso de autorreconocimiento étnico como descendiente de indígenas muiscas de mi territorio y del territorio de mi familia. Y el día de hoy, bueno, pues vengo a compartirles, aparte de este tema, muchos aspectos muy importantes también sobre la lengua muisca, sobre la cultura muisca de nuestros antepasados, de mis antepasados, y asimismo también poder tocar un tema que para muchos de pronto no es tan conocido, y es la desaparición del muisca, poder entender con esta charla y con otras más que vengan a futuro, esas razones, esos motivos que llevaron a que el muiscubún empezara a desaparecer desde el contacto con los españoles, desde todo este proceso de invasión, de conquista y de colonización, hasta que una vez más vuelve a resurgir, hasta hace ya más o menos unos 30, 40 años, con los primeros investigadores y con los primeros esfuerzos de muchos individuos y comunidades que empezaron una vez más a recuperar la lengua y a hablar muiscubún de nuevo, obviamente desde un proceso de aprendizaje como segunda lengua. Bueno, una vez más los saludo a todos, ¿cómo están? Bueno, quería recordarles que la sesión pasada trabajé el tema del panorama lingüístico de la región cundiboyacense y hablé de un caso muy particular que era el caso de la lengua Duit. Entonces, para que ustedes puedan empaparse un poco más del tema o los que hasta ahora empiezan a acercarse a estas charlas por curiosidad o por interés o porque las han compartido, pues se habló un poco del Duit como otra posible lengua indígena que se hablaba en el territorio de Boyacá, las fuentes que hay o que existen sobre la lengua Duit, quién investigó sobre ella, la relación que el Duit tiene con la lengua muisca, y asimismo también cómo ha contribuido, por ejemplo, el conocimiento del Duit con otras lenguas chibchas y con otros grupos lingüísticos cercanos. Hablé también un poco sobre las políticas lingüísticas que tuvo el Imperio Español aquí en estos territorios, en Nueva Granada, y alcancé a mencionar un poquitito de las cátedras de lenguas indígenas, no de la lengua muisca. Entonces, ese fue más o menos el panorama que trabajé la sesión pasada. De verdad me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Espero que tengan muchas preguntas, pero también muchos comentarios, siempre para mejorar en este espacio. Y bueno, pues no siendo más, le daríamos inicio al tema de lenguas generales y que eso va a llevar al tema de la cátedra de lengua. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, cuando nosotros hablamos de lenguas generales y de cátedras de lengua, las lenguas generales y las cátedras de lengua fue una política que el Imperio Español tuvo desde el siglo XVI aproximadamente, con la enseñanza y con el uso de muchas lenguas que se hablaban mayoritariamente en Centroamérica, en el sur de territorio de Sudamérica, perdón, en los Andes peruanos, ecuatorianos y en el territorio de Nueva Granada, es decir, Cundinamarca, Boyacá y parte de Santander, se tomaron algunas lenguas que eran de una distribución geográfica bastante grande y empezaron a utilizarse como lenguas generales, es decir, como lenguas principales en estas regiones para adelantar el tema de la evangelización, para adelantar también el tema de la enseñanza de las doctrinas cristianas y para buscar una unificación cultural, una unificación lingüística y poder así hacer mucho más fácil la empresa colonizadora de los españoles. Entonces, en este caso, las lenguas generales y las cátedras de lengua, que ya más tarde hablaré de ellas, partían de tomar esa lengua importante o ese grupo de lenguas que en una región en particular del Imperio Español llegaron a ser geográficamente muy ampliamente distribuidas
o que muchas veces tenían un gran uso por parte de la población indígena y se toman y empiezan a utilizarse, bueno, para estas cosas que ya les había comentado a ustedes, para la enseñanza, para la evangelización, para la doctrina y también en muchos casos algunas de estas lenguas indígenas se utilizaron dentro de la administración o también empezaron a utilizarse fuera de los grupos étnicos, entonces los mismos españoles o muchas veces los esclavos africanos o miembros de otras comunidades terminaban aprendiendo estas lenguas. En el caso, por ejemplo, del Muisca, esto fue un fenómeno que también ocurrió bastante a lo largo del siglo XVI y XVII y bueno, ya después hablaremos un poco de ello. Generalmente, las lenguas generales y cuando se empezaron a establecer las cátedras de lengua, se buscaba que al tomarse en estas lenguas generales, en estos territorios, se pudieran adelantar estudios lingüísticos o estudios gramaticales alrededor de estas lenguas, porque lo que se buscaba es que si se tenían que utilizar para la doctrina, para la evangelización, era necesario que estas lenguas tuvieran un arte, una gramática, un catecismo, es decir, un manual, una gramática donde pudiesen aprenderse por parte de los sacerdotes, de los misioneros, de los doctrineros, y asimismo la lengua pudiera normalizarse, pudiera unificarse y de esta manera transmitirse para los propósitos colonizadores y de la misma conquista. Entonces, no sé si ustedes hasta ahora se dan cuenta o ya desde hace tiempo lo venían viendo, es cómo se utilizan las lenguas indígenas, cómo se utiliza lo autóctono, lo nativo de estos territorios, de los pueblos americanos, y empieza a utilizarse en contra de ellos mismos, es decir, a través de su propia lengua empieza a enseñarse la doctrina cristiana, empieza a enseñarse a los indígenas a vivir en una vida en policía, a reducirse en pueblos, a dejar sus costumbres, su idolatría, todas estas cosas, y prácticamente el interés que se tiene no necesariamente es por documentar las lenguas, la diversidad humana, el pensamiento cultural, las estructuras lingüísticas, sino hay unos intereses muy comunes y muy peligrosos también que se mueven detrás de estas políticas lingüísticas de las lenguas generales. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en el caso, por ejemplo, de las lenguas generales que en el Virreinato de Nueva Granada o en Nueva Granada se utilizaron para estos propósitos colonizadores o evangelizadores, se tiene, por ejemplo, conocimiento de que la lengua pijao, de que el paez o el nasayugüe y también el muiscubún, que es en este caso el tema que nos trae a la charla del día de hoy, se utilizaron, así como otras lenguas indígenas, también el siona, si no estoy mal, se utilizaron como lenguas generales en sus respectivos territorios para la evangelización, para la colonización y para la reducción de los pueblos indígenas a una vida en civilización, entre comillas. Entonces, bien, el tema de las lenguas generales surgió en gran parte de los lugares del Imperio Español y, por ejemplo, se utilizaron lenguas generales en México como el náhuatl, el quechua, por ejemplo, en gran parte de los Andes de Sudamérica, todo lo que es el Perú, Ecuador. Se utilizó el guaraní ya por los lados de Paraguay o de Argentina como lenguas generales para estos propósitos evangelizadores y alrededor de ellos, ¿qué sucedió? Obviamente se empezó a construir un conocimiento lingüístico y gramatical de las lenguas, es decir, se empezaron a elaborar catecismos, artes, gramáticas y todos estos documentos lingüístico-misioneros que a la larga son muchos de los que nos llegan a la actualidad a los investigadores y a los lingüistas como nosotros, pero también a los mismos lingüistas de las comunidades, a conocer estas lenguas. Y en el caso del Muisca, por ejemplo, sabemos de ellas gracias a estos documentos, gracias a este tipo de trabajos. Entonces, bueno, principalmente, y eso lo retomaré más adelante, unas de las órdenes religiosas que más incidencia tuvieron en este tema de las lenguas generales y en el caso del Virreinato de Nueva Granada, fueron los jesuitas, los dominicos y los franciscanos. Estas tres órdenes religiosas van a tomar y van a tener un papel clave en la documentación lingüística de muchas de las lenguas de este territorio, de Colombia también, y en este caso, pues, de nuestra lengua muisca, del muiscubún. Y estas tres órdenes religiosas fueron las que crearon muchos de los documentos lingüístico-misioneros que podemos conocer hoy en día sobre la lengua muisca, o de los que pudimos tener noticia a través de lo bibliográfico. Lo que les digo, a través de las lenguas generales también se buscaba una homogenización lingüística, cultural. Entonces, si se perseguían unos objetivos evangelizadores y colonizadores,
también se arrasó con mucha de la diversidad cultural, con mucha de la diversidad étnica, con mucha de la diversidad lingüística que hubo o que incluso hay todavía en estos territorios, que ya de por sí son muy diversos. Entonces, es muy difícil ponernos a pensar cuántas lenguas indígenas, cuánta diversidad humana o cultural había en estos territorios o en los terrenos del Imperio Español o de otros imperios coloniales antes de que todas estas políticas empezaran a llevarse a cabo y sistemáticamente la colonización empezara a devorarse mucho de lo autóctono y mucho de lo autónomo en estos territorios. Entonces, en este caso, esa diversidad lingüística vale la pena desde ya incluso salvaguardarla y comprenderla muy bien en lo mejor que podamos hacer de muchos territorios que todavía siguen siendo diversos, porque la misma historia y estas experiencias nos enseñan de que podemos perder gran parte de nuestra diversidad precisamente por buscar homogenizar. Ahora bien, esta diapositiva que ustedes pueden ver aquí en pantalla, ya si ahora quieren ver la pantalla, muestra una disposición, un documento judicial, un documento de la corona española, en la que el rey Felipe II, más o menos en 1550, ordena la conversión de los indígenas y usando la lengua castellana para realizar estos procesos. Entonces, ¿qué va a suceder? Dentro de los estudios coloniales de la lengua muisca, pero también en el marco de las lenguas generales y estas políticas que el Imperio Español tuvo en el siglo XVI y XVII, constantemente uno va a ver una indecisión por parte de la corona española y de los funcionarios coloniales y de los funcionarios reales en si era necesario o no enseñarle a los indígenas en sus respectivas lenguas o en castellano, o en latín, por ejemplo, para la evangelización, para la doctrina, para todo este proceso de colonización y de sometimiento de los mismos indígenas. Entonces, por ejemplo, en esta disposición, que es donde el rey de España prácticamente dice que es necesario que los indígenas aprendan la doctrina cristiana con el castellano, porque de esta manera se va a poder enseñar los conceptos de la fe de una mejor manera, porque se va a enseñar muy bien la fe, no distorsionándola con el uso de las mismas lenguas, pero por ejemplo unos 50 años después, hacia el siglo XVII, otro rey de España, por ejemplo, va a cambiar con otra contraorden el uso del castellano y va a ver que, por ejemplo, las lenguas indígenas sí son necesarias en la evangelización, en el adoctrinamiento, porque prácticamente la empresa evangelizadora antes de esas fechas, por ejemplo, había sido un fracaso. Entonces, constantemente, a lo largo de estas fechas del siglo XVI y XVII, va a haber un zaperoco, va a haber un enredo entre muchas órdenes y contraórdenes de cómo enseñar realmente, si usando las lenguas indígenas o no. Y eso va a ser una constante hasta que finalmente ya en el siglo XVIII, eso lo hablaremos en otra sesión, ya tajantemente se prohíbe con un edicto real la enseñanza, el uso y el habla, bueno, y la práctica de las lenguas indígenas. Entonces, esto es algo que va a marcar mucho también en cómo, por ejemplo, se fue enseñando, de cómo se fue aprendiendo o se fue transmitiendo el muiscubún, no solamente para los miembros de nuestra comunidad, para nuestros antiguos, sino también para los sacerdotes o para los funcionarios o los doctrineros o los encomenderos que quisieron también aprender la lengua o que quisieron continuar la empresa colonizadora con ella. Entonces, bueno, aparte de eso, en la siguiente diapositiva, ustedes van a encontrar, por ejemplo, otras órdenes del mismo rey Felipe, que generalmente el siglo XVI, durante su reinado, fue muy constante este orden y contraorden de enseñar con lengua indígena, de enseñar luego con castellano, luego de comprender que no, que evidentemente era necesario enseñar a los indígenas en su lengua para que comprendieran los misterios de la fe. Entonces aquí pueden ver ustedes en estas dos imágenes un poco de ese contenido que según los edictos y con las cédulas reales se estaba hablando precisamente de la enseñanza en español o en este caso de las lenguas indígenas. En esos estados iniciales, por ejemplo, cuando hubo el contacto con los colonizadores, con los españoles en estos territorios, principalmente se usaron intérpretes o lenguas o lenguaraces, es decir, antes de que muchos sacerdotes, conquistadores o los españoles pudieran tener conocimiento de estas lenguas, necesitaron de unos intérpretes o unos intermediarios indígenas que pudieran a través de ser intérpretes, valga la redundancia, poder ayudarles en su empresa conquistadora, en su empresa colonizadora
y aprendiendo y enseñándoles después el español, su lengua indígena a los españoles o a los sacerdotes. Con el tiempo fue aprendiéndose la lengua. Sin embargo, lo que les digo, en esos estados iniciales de contacto era muy frecuente que se utilizaran intérpretes y generalmente los sacerdotes, antes de empezar a decantarse en el uso del español o de las lenguas indígenas para empezar este proceso de evangelización, utilizaban el adoctrinamiento y la evangelización a través del latín o incluso del griego. Entonces, es difícil imaginar cómo, por ejemplo, fueron estos primeros trabajos doctrineros, cómo fueron estas empresas colonizadoras utilizando el latín o el griego con indígenas que no entendían esta lengua o que no comprendían estos misterios de la fe católica o de la fe cristiana o de la vida de los occidentales. Entonces, fue sin duda alguna un estado muy inicial bastante problemático. Ahora bien, ya cuando, por ejemplo, uno empieza a llegar hacia el territorio de Nueva Granada, entonces, en el año de 1581 sucede algo muy particular y es que se empieza a hablar finalmente de elaborar y de llevar a cabo en este territorio una cátedra de lengua general, en este caso Muiscubún, de la variedad de Bogotá, porque era necesario empezar a adelantar esta empresa evangelizadora, esta empresa misionera, y es cuando en 1581 llega una real cédula del rey Felipe II de España y bueno, allí empieza todo este tema de la cátedra. Antes de llegar a la diapositiva sobre el tema de la cátedra, en la diapositiva que ustedes están viendo aquí, hay 3 imágenes de 3 gramáticas o artes de 3 lenguas diferentes. Entonces está el arte de la lengua mexicana, el arte de la lengua quechua y un arte o una gramática de la lengua muiscubún. Entonces, como ustedes se dan cuenta, son de distintas compañías u órdenes religiosas, las realizaron diferentes misioneros y básicamente estos artes o estas gramáticas contenían toda esa estructura gramatical, sintaxis, fonología, morfología, esos niveles de la lengua, obviamente de una manera muy precaria. Los sacerdotes de aquella época no eran lingüistas, tenían formación gramatical sí, pero no podían comprender o entender las lenguas indígenas y también cómo eso reflejaba aspectos culturales de la misma manera que, por ejemplo, hoy en día lo hacen los lingüistas o lo hacen los antropólogos lingüistas. Entonces, a través de estos documentos, también estas gramáticas o estos artes de la lengua, también hay algunos manuscritos, otros se alcanzaron a imprimir. Algunos de ellos contenían generalmente al final o en algunas partes del texto un espacio para confesionarios, para catecismos, para oraciones, para cantos, para vocabulario, para léxico, es decir, la idea es que fueran ediciones o facsimilares pequeños, de fácil uso, de fácil elaboración, que pudieran utilizarse para que cada sacerdote, cada doctrinero, precisamente pudiera llevárselos a su doctrina y poder empezar a predicar en lengua, o pudieran empezar a aprender. Entonces también es importante que sepan que cuando se empezó a trabajar el tema de las lenguas generales y las cátedras de lengua, así como empezó a darse la que va a aparecer aquí en Bogotá con la lengua muisca, en otras partes del Imperio Español también se dieron. Entonces, por ejemplo, en Ciudad de México, o en Lima, o en Quito, o en Cusco, también empezaron a darse unas cátedras, por así podríamos llamarlo unas clases, así ya en términos más universitarios, de estas respectivas lenguas indígenas. Algunas de estas clases se daban, por ejemplo, en las catedrales mayores o ya después en los mismos colegios de las órdenes religiosas, en conventos, y muchas veces se permitía que asistieran sacerdotes, obviamente de la misma orden religiosa, pero también iba gente secular, es decir, gente con ninguna relación con la iglesia, civiles también pueden asistir a aprender. Entonces, digamos que bueno, el tema de las lenguas generales y de las cátedras de lengua fue ese primer estadio de la educación, de lo universitario, de la formación académica alrededor de las lenguas, que empezó a ocurrir al menos en el Imperio Español y en estos territorios. Entonces, bueno, hay otros artes de muchas otras lenguas indígenas de América que también fueron elaboradas. Desgraciadamente también lleva a uno preguntarse cuántas de estas lenguas, ¿cuáles de esas lenguas o muchas lenguas no tuvieron la oportunidad de ser enseñadas porque no fueron vistas como una lengua general, porque no hubo un interés tal vez en contemplarlas para enseñarse o para transmitirse o para conservarse? Y es terriblemente doloroso imaginar que muy pocas de estas lenguas que ahora conocemos
podemos saber de ellas por documentación lingüística como esta. Otras tantas quedaron en el olvido y otras muchas siguen desapareciendo en la actualidad. Entonces, obviamente, como les decía, los criterios que utilizaron los sacerdotes y los misioneros tendían a una homogeneidad y con el tiempo finalmente dieron sus frutos y tuvieron sus consecuencias en la diversidad lingüística y cultural de estos territorios. Entonces, ya avanzando un poco en las diapositivas, bueno, también hubo cátedras y artes de la lengua mapudungun, de la lengua mapuche en Chile, por ejemplo, en Santiago de Chile se dictaron varias cátedras también, y en guaraní. Finalmente, por ejemplo, la mayoría, o bueno, una orden religiosa que tuvo un papel preponderante en el tema de las cátedras de lenguas indígenas y de lenguas generales fueron los jesuitas. Ya después con el tiempo, si lo puedo abordar en estas charlas, o ya después a ustedes les interesa saberlo, cuando se expulsaron los jesuitas en el Imperio Español y ya en España y después en muchos lugares de Europa, hacia el siglo XVIII, XIX, supuso precisamente una pérdida enorme de muchos de estos documentos y de mucha de la documentación lingüística misionera que los jesuitas fueron adquiriendo, elaborando durante muchísimo tiempo en su trabajo aquí en América o en otros lugares del imperio. Bueno, ya llegando al tema de la cátedra de lengua muisca, entonces ahora sí ya me permito aterrizar un poco más en el tema. Espero no estar siendo demasiado extenso o aburrido con, con este título y con estos temas. Bueno, por cierto, así estoy viendo el chat. Hola a todos, ¿cómo está? Gracias por asistir otra vez aquí a esta nueva charla. Ahora bien, ya cuando llegamos al tema de la cátedra de lengua muisca, la más característica de todas, en este caso, fue la que adelantó el sacerdote Gonzalo Bermúdez. Así que vamos a hablar un poco de la vida de don Gonzalo Bermúdez, de esta cátedra de lengua muisca, la primera que hubo, y qué pasó con ella, y un poco todas estas dilaciones al respecto. Entonces, bueno, como yo les decía, en 1581 llega a Nueva Granada y llega a Santa Fe una real cédula que el rey de España firmó y ordenó, en la que se establecía la enseñanza de lenguas indígenas a través de unas cátedras y a través del uso de lenguas generales, y ordenaba, en el caso de Bogotá o en el caso del territorio cundiboyacense, la creación de la cátedra de la lengua general, que en este caso era chibcha o muisca, como la conocían los sacerdotes o como también lo conocían los gramáticos de la época. Entonces, bien, esta cédula que integraba o que llevaba atrás de sí, bueno, ustedes aquí en esta diapositiva, que es bastante ilegible la rúbrica de aquella época, bueno, está la Real Cédula del Rey Felipe, entonces como pueden ver cómo se escribía en aquella época, cómo se firmaba y demás, pero bueno, mientras les echen un ojito, esta cédula real lo que decía, bueno, aparte de la creación de la cátedra, decía que era necesario que la lengua general de este territorio, que en este caso se escogió la variedad de Bogotá y la variedad de Tunja, para enseñar a los indígenas y para enseñarle a los doctrineros y para hacer esta empresa evangelizadora, era necesario que estas lenguas generales se enseñaran metódicas a los doctrineros. Es decir, debía haber un arte, debía haber una formación, un curso, por así decirlo, muy metódico y bien elaborado para su enseñanza. Debía haber una persona a cargo de esta cátedra, un docente que estuviera revisando el trabajo de sus alumnos, el avance de ellos, y asimismo era necesario que, para que muchos sacerdotes, muchos doctrineros o muchos frailes pudieran ir a los pueblos doctrineros, a los pueblos de indios o a las encomiendas a confesar indígenas o a hacer estos oficios religiosos, debían aprender o saber la lengua indígena del lugar a donde iban a trabajar. De lo contrario, no, iban a perder uno su puesto, o la otra es que no les iban a poder dar estos trabajos o estas vacantes. Entonces, muy tajantemente en esta cédula real se empezó a tocar el bolsillo, se empezó a tocar también los intereses y también un poco el corazón de muchos sacerdotes, de muchos superiores religiosos y de muchas personas de la alta élite de estos territorios, que les parecía una pendejada o les parecía inútil o les parecía tonto aprender las lenguas indígenas para enseñarle a los nativos, a nuestros antepasados, porque creían que no era necesario, porque creían que no. Entonces aquí ya empieza con estos edictos, con estas órdenes, por ejemplo, a favor de las lenguas indígenas,
empiezan a generarse unos conflictos sociales dentro de la sociedad de estos territorios, entre españoles, mestizos, criollos, indígenas, sobre qué hacer con este problema lingüístico, pero que de fondo también es un problema social y que también es un problema cultural. También en esta cédula, entonces se escogía y finalmente se llegaba a la conclusión de que las lenguas generales que se iban a enseñar y que se iban a promover eran la lengua de Bogotá y la lengua de Tunja, porque tenían una mayor cantidad o tenían una mayor distribución geográfica, al menos en el área del centro del país, y porque la gran mayoría de la población indígena que vivía en estos territorios tenía alguna de las dos variedades como lengua materna. Entonces, estos criterios geográficos, pero también por la cantidad de población que hablaban la lengua, fueron los que llevan a escogerlas a ellas como lenguas generales. Sin embargo, como mencionaba en la charla de la diversidad lingüística del territorio cundiboyacense, había otras muchísimas lenguas cercanas a las del territorio cundiboyacense, es decir, sanas a la variedad muisca de Bogotá o a la variedad del muisca de Tunja, y entonces, por ejemplo, tenemos el duit, que se hablaba en Duitama, tenemos el tegua, el sutagao, el panche, el mozocolima, el agatano, el ugua, el chitarero, el lache, entonces habían muchas otras lenguas, pero curiosamente la general vinieron a ser estas dos variedades. Ahora bien, resulta que el 23 de diciembre de 1581 lo que se hizo fue poner unos edictos en la Catedral Mayor, en la Catedral Primada de Bogotá, en este caso de Santa Fe, porque Bogotá era el poblado, el pueblo indígena, que hoy en día es Funza, Santa Fe era la fundación española, y en la iglesia de Santa Fe se pusieron estos edictos para, bueno, estamos haciendo convocatorias porque necesitamos, en este caso, el docente o la persona encargada para tomar la cátedra y para empezarla a enseñar. Entonces, bueno, en este caso, lo que se decía era que la persona que fuese a tomar la dirección de la cátedra de la lengua general se le iba a pagar un sueldo anual. Entonces, bueno, en este caso era de 400 pesos de 20 quilates y se pusieron también una serie de condiciones para la persona que fuese a presentarse como docente o como encargado de la cátedra. Antes de eso, y antes de hablar de don Gonzalo Bermúdez, que fue la persona que tomó esta cátedra y que fue uno de los primeros en dictarla, es importante mencionar que antes de que la cátedra se instaurase y antes de que Gonzalo Bermúdez se convirtiera en catedrático de la lengua muisca, en el territorio cundiboyacense había un encomendero de nombre Nicolás Gutiérrez. Es muy somera la información que hay de él, se encuentra en el Archivo General de Indias, la información sobre él, pero don Nicolás Gutiérrez al parecer fue maestro de don Gonzalo Bermúdez, del primer catedrático de la lengua muisca, de la cátedra de la lengua muisca, perdón, y de otros sacerdotes, o de los primeros sacerdotes que empezaron a aprender la lengua muisca o utilizarla en el adoctrinamiento o en los oficios religiosos. Es decir, en términos un poco coloquiales, don Nicolás Gutiérrez era el papá de los pollitos. Entonces, él fue encomendero, al parecer fue conquistador, y se cuenta que al tener un gran conocimiento con la lengua muisca, o al ser uno de esos primeros conquistadores que empezaron a usar el muisca, o que lo aprendieron con los indígenas que vivían en su encomienda, él, por ejemplo, hizo una traducción de más de 80 sermones para el uso para el uso de la evangelización o del adoctrinamiento. Es decir, muchos de los documentos que él hizo y de estas traducciones en lengua muisca sirvieron como pilar para otros futuros estudiantes y otros futuros investigadores de la lengua, de los cuales, bueno, viene don Gonzalo Bermúdez a ser el primer catedrático. Entonces era importante hacer esta cuña porque antes de Gonzalo Bermúdez, pues bueno, hubo otras personas que tuvieron esos primeros contactos y primeros aprendizajes con el muiscún. Obviamente hay que aclarar con la variedad que se hablaba en Bogotá. No sabemos cómo era, por ejemplo, o cuáles fueron las primeras personas que aprendieron las variedades en Boyacá, o cuáles fueron los primeros españoles que utilizaron las variedades de Duitama o de Sogamoso u otras lenguas indígenas de estos territorios. Entonces, para eso se necesita un trabajo histórico bastante largo y profundo. Ahora sí, entonces, cuando se pusieron estos edictos en la Catedral Primada, así como las tesis de Lutero ahí enfrente del pórtico de la iglesia, las condiciones para la persona que fuese a postularse a dar la cátedra eran, uno, que el postulante fuese un clérigo, presbítero de buena familia y costumbres y que tuviera sangre limpia. Entonces, básicamente buscaban
criollo o un español. Principalmente tendían a tener una cercanía o al menos una inclinación con que fuera español. Porque vamos a ver muchos problemas a lo largo de este tema y también de este siglo entre los criollos, entre los mestizos, entre los españoles, entre diversos sectores y castas, entre comillas, de la sociedad colonial. Ahora bien, otro segundo criterio que debía tenerse era que el catedrático estaba obligado a dictar su cátedra todos los días laborales y a todas las personas que quisieran asistir. Entonces aquí no había que pagar, aquí no había que hacer una mensualidad, aquí no había que suscribirse. Aquí básicamente las personas que quisieran asistir y aprender la lengua tenían toda la libertad de hacerlo. Obviamente, si eran miembros de una orden religiosa o eran sacerdotes, pues estaban mucho más obligados por esta cédula real del rey Felipe, porque prácticamente les decía que si no aprendían la lengua no podían acceder a las doctrinas. También en estas sesiones que debía dar, el catedrático, debían ser dos diarias. Entonces, una de 7 a 8 y media de la mañana y otra de 1 a 2 y media de la tarde. Entonces, ahí con el descansito para el almuerzo. Y otro tercer criterio era que el catedrático estaba obligado a examinar a los alumnos que se presentaran a la cátedra y a certificarlos a quienes fueran mucho más hábiles en la lengua. Entonces, prácticamente de esos alumnos sobresalientes de la cátedra, el docente, el maestro, obviamente iba a evaluar su trabajo y lo iba a certificar, y en esa manera, pues también aquellos que sobresaliesen en su conocimiento de la lengua tenían unos mayores beneficios o tenían unos mayores reconocimientos. Y algunos de los documentos lingüísticos misioneros que se conocen o que al menos se tiene noticias sobre la lengua muisca, muchos de ellos fueron hechos por esos estudiantes sobresalientes que en su aprendizaje a lo largo de la cátedra, pues rindieron como fruto esos documentos, esos manuscritos, esos catecismos. Entonces, obviamente, el sacerdote o el docente que estaba a cargo de la cátedra, pues también decía finalmente quién, por ejemplo, no estaba aprendiendo la lengua, quién no estaba viniendo, quién tenía un aprendizaje demasiado lento, que finalmente no era recomendado para una doctrina o para ir a enseñar en un pueblo de indios. Es importante entender que para esa época, estamos hablando ya para finales del siglo XVI y de XVII y principios del XVII, los indígenas en estos territorios, nuestros antiguos, los muiscas al menos de estos territorios y también de muchas otras comunidades indígenas de Nueva Granada, si no vivían todavía en el campo, así desperdigados entre las montañas, entre su territorio, vivían ya entonces reducidos al sistema de las encomiendas, trabajándole a un encomendero, ofreciendo y siendo parte de un sistema de tributos, o con el tiempo iban a estar instaurados bajo una figura que en este caso es la de los corregimientos, donde se empieza a ya ver como un problema que los indígenas vivan en el campo o vivan apartados, es decir, que tuvieran una residencia predominantemente rural, y empieza a buscarse con el tiempo a través de muchos edictos reales, de trabajo que hacen los funcionarios de la Real Audiencia, del Consejo de Indias, de los mismos sacerdotes, a que los indígenas empiecen a vivir en pueblos de indios. Entonces empieza a segregarse al indígena del blanco, del negro, y empiezan a crearse unos pueblos de indios donde ahí van a vivir los indígenas, donde ahí va a vivir el cacique, y empiezan todo este proceso de conversión, de colonización y de deculturación de nuestros antiguos. Entonces estamos justo en esa época en la que muchos sacerdotes estaban oyendo todavía adoctrinar a las encomiendas con el encomendero, que era un español, que estaba a cargo de ella, o que iban de pueblo en pueblo, de casa en casa, de cada casa indígena a evangelizar, pero que también se estaba empezando a buscar que estos doctrineros ya tuvieran los pueblos de indios directamente y que los indígenas estuvieran reunidos en ellos. Entonces, básicamente la movilidad humana y las migraciones que se buscaron para esta época fueron enormes. Y este fue precisamente uno de los problemas para que muchos sacerdotes no quisieran aprender la lengua indígena o vieran el aprendizaje de la lengua general, en este caso el muiscubún, como un problema, porque muchas veces les era difícil llegar a todos los pueblos de indios, o había un solo sacerdote por 3, 4 pueblos de indios. Muchas veces decían ellos que, por ejemplo, iban a una región en particular y la lengua de Bogotá no se entendía allí, y eso implicaba que no podía adelantarse el trabajo evangelizador. Bueno, hubo muchos problemas al respecto, pero eso les puedo contar en términos sociales o históricos qué estaba pasando en el marco de este tema.
Otra obligación que tenía que tener el catedrático, la persona a cargo de la cátedra, era que debía elaborar un método, una gramática, un libro básicamente, donde, o un manuscrito, la mayoría de ellos fueron manuscritos, solo hubo un documento que fue publicado, es decir, hecho en una imprenta, y debía publicar un método de la lengua y un vocabulario para que otros pudieran copiarlo. Entonces, de esta manera, siempre cada vez que se hiciese una cátedra iba a salir un producto. Y asimismo, los catedráticos que llegaran a suceder, por ejemplo, a don Gonzalo Bermúdez, que fue el primer catedrático, debían elaborar su método. Y asimismo, los sacerdotes o los doctrineros que se formaban en esta cátedra debían también producir un documento. Es decir, esa era la constancia de que finalmente el proceso de aprendizaje de la lengua se estaba haciendo. Obviamente es un aprendizaje de la lengua mucho desde una perspectiva europea, desde una perspectiva hegemónica, desde una perspectiva muy desligada del aspecto cultural, del aspecto étnico en el que la lengua estaba viva, por ejemplo, en la comunidad indígena. Entonces, bueno, ahí también vamos viendo para qué propósitos se estaban utilizando los diversos aspectos de la lengua misma. Ahora bien, otra quinta condición que debía tener el catedrático era que se debían celebrar varias misas alrededor del año para los indígenas que vivieran en el pueblo, que vivieran en Santa Fe, y que en estas misas o en estas celebraciones debía hacerse el servicio en lengua muisca, en la variedad de Bogotá. Y asimismo se predicaría la doctrina cristiana a todos los indígenas de Santa Fe, vivieran en Santa Fe o fuesen de los pueblos aledaños. Muchos de estos indígenas que andaban en Santa Fe, si no venían de los pueblos aledaños, vivían en Santa Fe y trabajaban, por ejemplo, como amos de llaves, como vaqueros, como agricultores, como encargadores de leña, como indios de servicio. Entonces, mucha de esta población indígena empezaba a tener mucho contacto con la sociedad española y obviamente pues aprovechándose que estaba presente en la sociedad, en la ciudad de Santa Fe, pues iban a formarse y a recibir la doctrina en la Catedral de Bogotá. Asimismo, también si se le pagaba a los indígenas, digamos, mientras se le pagaba a los indígenas o los patrones le pagaban a los indígenas de Santa Fe, el sacerdote estaba en la obligación de, mientras se hacían estos pagos, predicar en lengua. Entonces, no sé cómo imagino pagando un sueldo mientras de fondo va sonando el sacerdote dando la doctrina. Ahora bien, otra obligación era que, bueno, ya era una condición, era que la Real Audiencia era la responsable y el ente a cargo de esa cátedra. Y la Real Audiencia era la que decía si había que hacer un cambio, si había que sacar al catedrático, si había que hacer esto o lo otro. Entonces, básicamente, la Real Audiencia se reservaba ese derecho de modificar a su acomodo. Y, bueno, ¿qué sucede? Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, en 1582, el 22 de enero, por fin aparece un único postulante. Entonces pasó bastante tiempo antes de que alguien llegara a presentarse a la cátedra, y cuando llegó ese alguien, solo llegó una persona, don Gonzalo Bermúdez. No llegó otra persona más, y ya sería un poco especular también a través de hipótesis, bueno, ¿por qué tan pocas personas se presentaron a la cátedra? Pero en este caso, en 5 de marzo de 1582, Gonzalo Bermúdez, que era un criollo, hijo de españoles de Tenerife, de las Islas Canarias, él se presentó como catedrático y fue nombrado. Entonces, él fue el primer catedrático de la Cátedra de Lengua Muisca. Y ahora, después de eso, me gustaría poder tener una breve introducción sobre la vida de Gonzalo Bermúdez. Y bueno, hay que aclarar que en un principio la cátedra se dictaba en la Catedral de Bogotá, pero con el tiempo empezó a dictarse en otros colegios religiosos de la época, y ya después empezó a dictarse en los colegios de las órdenes religiosas, como en el colegio de San Bartolomé, que era de los jesuitas. Ahora bien, cuando llegamos a la vida de Gonzalo Bermúdez, entonces no sé si me están siguiendo la caña, si tienen preguntas las pueden ir pensando para reformularlas ahorita y demás. Bueno, Gonzalo Bermúdez fue un sacerdote nacido en Santa Fe. Como les decía, él era criollo de orígenes españoles, nació en 1550, y él fue el primer catedrático de la lengua, y en sus últimos años de vida, aparte de ser catedrático en la Catedral de Bogotá, también fue cura de la iglesia de Santa Bárbara durante casi más o menos 30 años. La iglesia de Santa Bárbara queda todavía en el centro, y va a tener un papel fundamental en una diapositiva que más adelante voy a mostrarles.
Don Gonzalo muere en 1625, muere solo, ya en una situación económica bastante precaria y de hecho a lo largo de su vida los problemas económicos van a ser la norma. Prácticamente su trabajo como catedrático le permitía tener cierta holgura económica, pero el resto de trabajos que tuvo generalmente lo tenían en una situación bastante difícil. En este caso, él, al parecer, según sus superiores y según lo que se sabe de su vida, fue una persona que se destacó mucho por el conocimiento que tuvo de la lengua de los indios, es decir, de nuestros antepasados, los muiscas. Y destacó tanto que tuvo la oportunidad de trabajar con el arzobispo de Santa Fe, que era Luis Zapata de Cárdenas, en las campañas de extirpación de idolatrías, que es un término bastante incómodo porque es bastante duro y golpeador. Básicamente era el sacerdote que iba a trabajar de intérprete o de traductor al lado del arzobispo, los oficiales de la audiencia, a torturar indígenas, a los pueblos de indios o a buscar santuarios en el campo o en sitios sagrados, a sacarles parte de las riquezas de estos santuarios y precisamente también hacer autos de fe donde muchas veces se azotaba, se torturaba, se justiciaba, se asesinaba. Entonces, don Gonzalo Bermúdez, obviamente, y es una perspectiva de pronto un poco dura, pero también, aparte de ser una persona dada a la enseñanza de la lengua muisca, igual estuvo al servicio de unas autoridades religiosas que en sus campañas de extirpación de idolatrías cometieron muchísimos crímenes y también muchas injurias con los indígenas de los territorios de Cundinamarca y de Boyacá. Entonces, lo que les decía, en el marco de finales del siglo XVI, principios del XVII, todavía el tema de la evangelización y todavía el tema de la lucha contra las costumbres de los indígenas que todavía seguían manteniéndolas, que seguían usando su lengua, que seguían teniendo santuarios, teniendo a sus autoridades, le molestaba muchísimo a las autoridades coloniales. Por eso era necesario que cada vez más las campañas de extirpación de idolatrías tuvieran mayores resultados. Por eso se necesitaba formar una masa sacerdotal, una masa doctrinera que pudiera ir a los pueblos a hacer real esa empresa de unificación cultural, de esa empresa de unificación social. Entonces, es muy triste también ver esos propósitos con los que la lengua empezó a utilizarse. Entonces, bueno, don Gonzalo Bermúdez trabajó con el arzobispo de Santa Fe en este tema de la extirpación de idolatrías, buscando estos santuarios indígenas también para sacarle de allí varias cositas. Y trabajó como doctrinero en varios pueblos alrededor de Bogotá. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, trabajó en lo que hoy en día es el Neusa, en Cogua, en Tabio, en Choachí, en Fusagasugá, también en territorio Panche. Entonces, por ejemplo, ya lo que son pueblos de tierra caliente, como Tocaima, Nimaima. Y con el tiempo, bueno, de hecho, fue una de las pocas personas que se sabe por la documentación de la época que conocía y que enseñaba la lengua panche. No sabríamos decir, bueno, no sabría decirles cómo se llamaba esta lengua, o sea, realmente cómo le llamaban los miembros de la comunidad panche, pero don Gonzalo Bermúdez era conocedor de la lengua panche, al igual que otras pocas personas de la época, y destacó muchísimo por eso. Y bueno, como les digo, cuando él empieza a tomar el puesto de catedrático de la Cátedra de la Lengua Muisca, él empieza a dictarla por primera vez el 6 de marzo de 1582. Entonces, habríamos de imaginar cómo sería estar aprendiendo en la Bogotá, en la Santa Fe de aquella época, perdón, y cómo era la situación, digamos, del aprendizaje de la misma lengua para sacerdotes que tal vez nunca habían tenido formación con ella. Eso con el tiempo empezó a llevar a una serie de problemáticas. No, me voy a quedar con esta diapositiva por el momento. Y es que, aparte de las incomodidades que planteaba para muchos viejos sacerdotes o para muchos que no tenían unos intereses económicos dentro de la empresa evangelizadora, era molesto, por ejemplo, que percibieran que Gonzalo Bermúdez lucraba, obviamente, de los sueldos que recibía por su trabajo como catedrático, y con el tiempo, algunos sacerdotes españoles, de hecho, algunas autoridades franciscanas, agustinas y dominicas, se reunieron alrededor de un mismo objetivo en común de impedir la cátedra de lengua, porque no estaban de acuerdo con que se dictase por unos motivos muy particulares que les voy a leer algunos pocos a continuación. Entonces, ellos en 1582, o sea, hace muy poco, después de que se empezó a dictar la cátedra, alegaban que, por ejemplo,
no podía dictarse la cátedra porque no había ninguna lengua general, sino una multitud de dialectos diferentes, uno para cada valle, y todos muy difíciles, que ni siquiera podían ser reducidos a escritura y menos a una gramática. Otra, otra razón que acudían estos sacerdotes era que muchos de esos dialectos eran pobres en vocabulario. Entonces, no sé si está por acá algún antropólogo, algún lingüista o algún educador que brinque ante estas declaraciones. Y dice, porque estas lenguas carecían de palabras técnicas para las doctrinas cristianas como Cristo, caridad, gracia, penitencia, o que tenían expresiones deshonestas para traducir esas palabras en unos términos adecuados, por lo que sería un menor inconveniente, por lo que sería menos inconveniente enseñarle a los indígenas en castellano. Entonces también ya empieza a ponderarse que la lengua de ellos no es buena, no sirve para eso, no expresa lo que sí expresa nuestra lengua. Otra cosa que también decían era que los que saben de la lengua general, son muy pocos y no tienen ni la ciencia ni la experiencia pastoral suficientes para dedicarse al delicado ministerio de la evangelización. Y decía, otra de las últimas causas que tenían para pretender impedir la cátedra era que si se despedía o si muchos sacerdotes o doctrineros que no podían enseñar la lengua general o que no la habían aprendido, y los sacaban de sus puestos o eran expulsados de sus lugares de trabajo, era que entonces la Real Audiencia y asimismo la Iglesia tenían que hacer unos gastos económicos enormes en llevarse muchos de estos sacerdotes de Nueva España y de invertir, por ejemplo, en contratar otros nuevos, y asimismo que esto le iba a generar unas grandes deudas económicas a las arcas reales y a las arcas de la Iglesia. Estas razones, por ejemplo, que son muy poco sabias y que desde ya empiezan a aparecer más bien excusas, pero también como indisposiciones de aprender realmente las lenguas, no solo por motivos personales, sino también por motivos políticos, tuvieron una respuesta por parte de los sacerdotes que estuvieron en desacuerdo con las exigencias y con los argumentos que ellos daban. Hay que aclarar que curiosamente la mayoría de estudiantes brillantes que destacaron dentro de la cátedra de Gonzalo Bermúdez y en las posteriores eran sacerdotes mestizos y sacerdotes criollos. Entonces tenemos una masa religiosa de sacerdotes españoles enfrentándose, por ejemplo, a unos sacerdotes criollos o mestizos, y obviamente esos roces sociales de orígenes, de formas de vida y de muchas otras cosas en particular, aumentó las tensiones dentro de los mismos sectores de la iglesia, y pues así obviamente que las autoridades religiosas de muchas de estas órdenes se fueran encima de esos sacerdotes criollos y mestizos, pues que destacaban y que tenían un buen conocimiento de la lengua, porque básicamente decían, estamos teniéndonos que obligar a aprender esta lengua de los indios, ellos lo van a hacer por nosotros. Entonces, bueno, después los sacerdotes criollos y muchos mestizos también buscaron responder a este alegato que hicieron los sacerdotes españoles de estas órdenes, y respondieron lo siguiente, para argumentarle a la Real Audiencia: momentico, la cátedra hay que continuarla por los siguientes motivos. Una de ellas es porque después de 40 años de gastar grandes sumas en envíos religiosos doctrineros, había llegado el rey a la conclusión de que con ellos no se obtenía ningún fruto en la doctrina de los indios, por no saber la lengua y tener que recurrir a intérpretes indios y negros incapaces de traducir y explicar los catecúmenos de la fe. Otra razón que decían ellos es que era falso que no existiera una lengua general en el Nuevo Reino de Granada, pues en todo él los indios se entienden entre sí y las diferencias de los dialectos no son mayores que las que existen entre las diferentes regiones de España. Entonces, bueno, como por ejemplo hablan de unas variedades dialectales en unos ejemplos puntuales allí, las razones son un poco más largas. También hablan de que hubo personas que sí pudieron aprender fácilmente la lengua general, la lengua chibcha, la lengua muisca, y que muchos de ellos tenían un muy buen conocimiento de la lengua, les había ido muy bien en sus doctrinas, entonces que era muy tonto decir que era muy difícil comprender la lengua o utilizarla para la evangelización cuando había personas que ya podían usarla y que hacían doctrina con ellas y que los indígenas les comprendían. Otra razón es la siguiente, y es que era absurdo exigir que más de 500,000 indígenas que pueblan los valles de Bogotá y Tunja aprendieran el castellano y sean obligados a asistir a la escuela, cuando la mayoría de ellos son hombres maduros, ancianos, mujeres,
y que tienen que trabajar para mantener su sustento y que no iban a ponerse a aprender la lengua, no se iban a poner a aprender el castellano, en contraparte porque el castellano pues obviamente o sea, era una gran masa indígena teniendo que aprender una lengua que hablaban muy pocos en estos territorios, cuando más bien esos sacerdotes podían formarse en la lengua indígena y poder realizar la doctrina para esa gran cantidad de indígenas que había en estos territorios. Entonces también ahí empezaba a verse, bueno, voy a utilizar esta expresión, una pereza, una indisposición, un letargo por parte de muchos españoles o por muchas autoridades religiosas de estas órdenes por aprender la lengua. Entonces realmente era una salida fácil para evitar tener que hacer estas cosas. Y bueno, una última razón que aducían los sacerdotes criollos era que en cuanto a los sacerdotes criollos no tengan la suficiente experiencia pastoral, la verdad notoria es ciertamente lo contrario, pues el hecho de que es para la cuaresma los caciques de los pueblos doctrinados por los frailes tienen que pedir a Santa Fe y a Tunja clérigos criollos que confiesen a los indios, ya que estos entienden su lengua y aquellos no. Lo mismo ha ocurrido recientemente al querer el arzobispo extirpar las supersticiones y ritos idolátricos de los indios en muchos pueblos, pues al ser reprendidos por ellas, los indígenas respondieron que nadie les había enseñado que aquello fuera contrario a la fe cristiana. El caso es que, bueno, se presentaron estas quejas por parte de las autoridades religiosas para acabar la cátedra, que era inútil enseñar en lenguas indígenas, que era un gasto económico enorme, pero por otro lado están estos sacerdotes criollos que empiezan a esgrimir también unas razones, incluso con testigos también para demostrar que lo que estaban diciendo era verdad. Entonces en este enfrentamiento la cátedra se siguió dando, pero igual fue un ambiente bastante polémico el que hubo durante ese año 1582. Bueno, y otra razón que aducían los sacerdotes criollos es que las cátedras de lengua que se dictaban en México o que se dictaban en Lima o en el Perú habían dado muy buenos resultados y que estaban funcionando. Así que pensar que no se pudieran dar o que no estuvieran dando frutos aquí era, la verdad, pues una pérdida de tiempo. Ahora, una excusa demasiado tonta por parte de los sacerdotes españoles. Listo, dicho eso, y ya presentado este problema que hubo entre los criollos y los españoles y los mestizos, bueno, decían que hacia el año de 1583, más o menos, la Real Audiencia tomó una decisión sobre estas dos peticiones que se presentaban y dijo que la enseñanza en lenguas indígenas debía continuarse en la lengua general de este territorio y que asimismo la cátedra continuaba. Entonces, obviamente, esto supuso que los puntos de roce fueran mucho más álgidos y que se buscasen otras nuevas astucias, otras nuevas argucias para poder acabar la cátedra. Sin embargo, Gonzalo Bermúdez siguió enseñando la cátedra y facultando a muchos otros sacerdotes que con el tiempo empezaron a trabajar en las doctrinas de los territorios de Cundinamarca y de Bogotá y de Boyacá. Ahora bien, la cátedra siguió dictándose hacia 1586. Bermúdez una vez más volvió y se presentó cada 2 años, que era que se tenía que volver a renovar el contrato, por así decirlo. Y en el año 1586 se suspendió la cátedra, se suspendió temporalmente por unos problemas que hubo con unos pagos de los sueldos, es decir, los orígenes del dinero con el que se le pagaba a Bermúdez, si realmente los pagaban desde la Caja Real, desde el erario de la Tesorería, de la Real Audiencia, o de dónde tenían que salir estos dineros. Se le exigió a Bermúdez que tenía que devolver el dinero que había ganado y que había ya tomado como catedrático de la doctrina. Entonces, eso llevó a unos problemas burocráticos bastante largos que al final llevaron a que en 1586 se suspendiera la cátedra. Ya después, bueno, con el tiempo se sabe, y como ustedes pueden ver aquí en esta ficha biográfica de Bermúdez, en 1588 se volvió una vez más a dictar la cátedra, volvió a tomarla Bermúdez, y Bermúdez siguió dictando la cátedra prácticamente hasta el final de su vida, hacia 1625. No se presentaron otras personas a la cátedra, entonces, bueno, también hablaría muy bien de cómo, por ejemplo, Bermúdez llevaba la enseñanza de la lengua. Y, bueno, en este caso, cuando Bermúdez vuelve a dictar la cátedra, pues también trabaja como doctrinero en la iglesia de Santa Bárbara. Y cuando muere, bueno,
no se sabe qué pasó, por ejemplo, con la gramática, el vocabulario, ese arte que él como docente y como regente de la cátedra debía haber producido, pero igual se sabe que existió y que tuvo que haber un documento que generase Gonzalo Bermúdez como resultado de esa cátedra. Probablemente este arte de la lengua que él elaboró en esta primera cátedra se perdió en algún, por ejemplo, en algún incendio en Santa Fe, con el Bogotazo, o de pronto en tiempos mucho más posteriores. Pero el hecho es que este documento se da por perdido, así como muchos artes, muchos manuscritos que elaboraron estudiantes o profesores de las cátedras de lengua general, que solamente se tiene constancia de ellas, a veces por referencias bibliográficas o porque un autor lo menciona o porque un historiador comenta que se hizo, pero muy pocos fueron los que llegaron hasta la actualidad, que conocemos como las 6 fuentes lingüístico-misioneras, que de esas hablaremos para la siguiente sesión. Ahora bien, ya cuando llegamos a la siguiente diapositiva, que ustedes pueden ver aquí que hay una placa y hay una iglesia, pues bueno, les cuento un poco la historia. En esta iglesia, que es la iglesia de Santa Bárbara, que queda en el centro de Bogotá, cerca al barrio de Las Cruces, esta es una capilla que mandó a construir Juan Céspedes, uno de los primeros encomenderos que tuvo el territorio de el territorio cundiboyacense. Él fue encomendero de unos pueblos de indios en el Valle de Ubaque, y porque se salvó en algún momento de un rayo que casi le quita la vida, él decidió construir esta capilla, esta iglesia, en favor pues, de la patrona de los polvoreros o de los truenos, que era Santa Bárbara. Entonces, esta capilla que regentaba Céspedes y que curiosamente que era muy frecuentada por muchos indígenas que vivían en los arrabales de Santa Fe o que venían desde el Valle de Ubaque, fue el lugar donde Bermúdez en sus últimos años de vida siguió dictando también parte de su cátedra y siguió haciendo su labor misionera. Entonces, en la parte de abajo, ustedes van a ver aquí como un cuadrito, una placa, que es esta de mano derecha, un poco más grande, que es una placa donde se hace un reconocimiento a don Gonzalo Bermúdez de Salazar, a este primer catedrático de la lengua muisca, y que curiosamente tiene una inscripción en lengua muisca, donde lleva de hecho una oración lleva una oración de un catecismo, y curiosamente está pegada ahí en una iglesia en el centro de Bogotá, en el barrio, cerca del barrio de Las Cruces, y digamos que tal vez muy pocas personas conocen la historia de esta capilla, de esta inscripción, o incluso de quién es Gonzalo Bermúdez. Pero también es muy interesante ver cómo la lengua muisca permanece y está ahí, oculta, o por lo menos bien refundida en una parte tan fundamental, y sobre todo en un área tan importante como fue esta iglesia dentro de la experiencia misionera de Bermúdez. Entonces, bueno, ya llegando a la otra parte de la sesión del día de hoy, que es la de estudios coloniales del siglo XVI y XVII, voy a tocar un poquitico ya el tema de la edad de oro del muisca o del chibcha, como se le conocía también en esa época. Entonces, finales del siglo XVI, principios del XVII, o al menos todo el siglo XVII, fue ese momento en el que la lengua muisca o la muisca de Bogotá, y habría que saber si las otras variedades dialectales o las otras lenguas también del área cundiboyacense gozaron, y el muisca gozó en esta época de un estatus y de una percepción supremamente grande. Prácticamente había cátedras de la lengua, había sacerdotes formándose en ella, se doctrinaba, se predicaba en la misma lengua, salieron los documentos lingüístico-misioneros que hoy en día conocemos, se hicieron manuscritos. Es decir, fue un momento de muchísima algidez donde la lengua empezó a aprenderse, pero curiosamente es en el siglo XVII donde ya la lengua muisca empieza a tener un declive muy grande, precisamente porque como la lengua se estaba usando con unos fines de adoctrinamiento, de aculturación, y aparte de eso, todo el tema de las extirpaciones de idolatrías, de los autos de fe y todas estas cosas, empezaron a llevar el tema de la lengua y la cultura muisca a un declive muy grande. Aparte que la convivencia entre los españoles y los indígenas empezó a hacerse muchísimo más grande, empezaron a adoptarse usos, costumbres de la sociedad española. Entonces aquí ya empieza, en esta época en particular, así como hay un gran prestigio de la lengua muisca, porque todavía igual se seguía hablando, ya empieza a haber ese proceso de mezcla, de mimetización entre las sociedades indígenas de estos territorios con los españoles.
y con los invasores, que ya no son tan invasores, sino que ya estaban estableciéndose y ya tenían pueblos o ciudades de blancos en estos territorios. Ahora bien, estas dos imágenes que ustedes ven aquí, así muy por encimita, son, la de la izquierda es cómo se ve por dentro el complejo doctrinero y la capilla de Sutatausa, de Cundinamarca. Entonces, esta es una iglesia construida en el siglo XVII, más o menos, que todavía conserva muchos frescos de la época, mucho arte colonial, y fue utilizada precisamente como iglesia doctrinera para todos los indígenas de esa región, de Sutatausa, Tausa, Cucunubá, más o menos por ahí cerca. Y digamos que en sitios como estos fue durante prácticamente el siglo XVI, XVII y también XVIII, la labor misionera o la labor doctrinera se llevó a cabo en estos espacios, con indígenas que llegaban todos los domingos o todos los días de misa a llegar a escuchar esta doctrina en su lengua y a tener que empezar a tener cada vez más contacto y conocimiento con esta cultura que llegaba y que parecía muy extraña. En estos espacios fue donde empezó a darse toda esta mezcla y todo este compartir también cultural y este compartir también lingüístico. Y la imagen que está aquí a la derecha es muy bella también porque está dentro de la misma iglesia de Sutatausa, de la capilla doctrinera, y es la de un cacique y de una cacica, que en este caso están obviamente pues con sus facciones indígenas, o por muchos rasgos podemos reconocer su origen indígena, pero también que reflejan mucho de ese mundo indígena, obviamente, se hace por su apariencia física o también por algunos artículos que en la imagen evidentemente evocan un origen indígena, pero que ya también se ve, por ejemplo, esa posición de orar, los rosarios en la mano, el contexto en el que se da también este arte religioso. Entonces es muy curioso cómo en los templos doctrineros, en muchas iglesias de pueblos de indios o de hoy en día ya pueblos contemporáneos, el arte religioso también incluye muchos elementos indígenas, porque algunos de ellos lograban pagarle a pintores para que pusieran sus rostros o los representaran en las imágenes de la iglesia. Las cofradías pagaban las iglesias, entonces los indígenas también podían mostrarse o de alguna manera podían reflejarse dentro de la misma iglesia en la que venían de doctrina, y pues obviamente se da este espacio que les decía de mezclamiento y de mimesis cultural. Ahora bien, para el siglo XVI, para finales del siglo XVI y XVII, para toda esta época, para estos estudios coloniales, prácticamente los problemas de esas órdenes y contraórdenes que en un momento les decía yo que fueron frecuentes durante mucho tiempo, de si aprender o no aprender la lengua indígena, de si enseñarla o no, seguían pasando. Entonces constantemente las cátedras se seguían impartiendo, se seguían dictando, pero muchas veces se dudaba si realmente la empresa era útil o no. Otra cosa que olvidé decirles es que cuando muere Gonzalo Bermúdez, la cátedra que él llevó a cabo y la cátedra que él tomó durante mucho tiempo, que dictó, la tomó un jesuita que se llamaba Pedro Pinto. Entonces, de ahora en adelante, esta cátedra empezó a llevarla a cabo la orden jesuita y también otras órdenes religiosas que ya les había dicho cuáles, los franciscanos y los agustinos. Ellos ya empezaron a llevar a cabo y a continuar estas cátedras de lengua. Los jesuitas empezaron a llevarla en el colegio de San Bartolomé, y de allí es donde, bueno, surgen las fuentes lingüístico-misioneras que sabemos de la lengua muisca en la variedad de Bogotá. Estas órdenes y contraórdenes son comunes en esta época. Los roces todavía entre el clero de origen peninsular y los de origen criollo o mestizo siguen siendo muy álgidos, y cada vez más a través, por ejemplo, de denuncias o de cartas que lanzan, por ejemplo, los sacerdotes con sus autoridades religiosas, muchos doctrineros se quejan de que es infructuosa todavía la empresa evangelizadora, de que las doctrinas de los indígenas todavía siguen conservando sus idolatrías, de que siguen adorando sus santuarios o sus ídolos, de que siguen encontrándolos con tunjos, con pagamentos, con hierbas para hacer daños, males, en fin. Entonces, en esta época todavía sigue siendo un problema la evangelización y la doctrina, y parece ser que no ha sido tan útil o tan funcional el uso de la lengua a pesar de todo. En este caso, bueno, ok, para aquella época también es importante tener en cuenta que la lengua muisca, o el muisca al menos de Bogotá, que podría yo hablar en este caso, no era solamente una lengua que hablaban los sacerdotes
los gramáticos, los lingüistas misioneros, también otros sectores de la sociedad la conocían, la usaban constantemente. Entonces yo sé que he hablado mucho en esta hora que ha pasado de la iglesia, de lo religioso, de la doctrina, pero también, por ejemplo, los esclavos africanos que ya empezaban a ser mucho más comunes en las minas, en las ciudades, en los pueblos de españoles, en el campo, en las encomiendas, muchas veces en el compartir, en el tener relaciones sociales, económicas o políticas con los indígenas de estos territorios, empezaron a aprender también la lengua y a entenderla y a usarla constantemente, o a veces a servir de intérpretes cuando no había un sacerdote doctrinero o cuando no había un funcionario de la corona que conociese la lengua y estaba, por ejemplo, un esclavo que llegara a conocer la lengua. Había españoles que no necesariamente eran religiosos, entonces eran, por ejemplo, encomenderos, funcionarios reales o vecinos de los resguardos indígenas, que también en sus tratos diarios, en sus convivencias cotidianas con los indígenas, porque vivían en su misma casa, porque le traían la leña, porque iban al mercado, porque eran los indígenas, las indígenas o los indígenas concubinos, empezaron también a aprender la lengua, empezaron también a enseñar la lengua o con el tiempo a dejarla para que sus patrones o estos mismos españoles empezaran a aprenderla. También había criollos y había mestizos que muchas veces aprendían la lengua, en este caso de los mestizos, de su madre o de su padre si eran de origen indígena, o algunos criollos también la aprendían, porque también en su trato cotidiano pues, con los muiscas llegaba a ser muy necesaria. Y asimismo, todavía para esta época igual seguían necesitándose, usándose a veces los intérpretes para relaciones, por ejemplo, de enseñanza, de doctrina, cuando había problemas jurídicos o judiciales con algún cacique o con algún indígena fugado y a veces no se encontraba quien ayudase, todavía para esa época se utilizaban los intérpretes. Y también a veces algunos indígenas ladinos, es decir, indígenas que ya habían empezado a vivir bajo las costumbres, a usar la misma lengua de los españoles y demás, pues también servían como intermediarios y también como puente para comprender y no solo para comprender la realidad de los indígenas no convertidos o no ladinos, sino también para generar ese espacio de comunicación. Entonces, en ese marco y en esa época, en ese contexto, fue donde se dio la edad de oro del estudio de la lengua muisca, y los jesuitas, los dominicos y los franciscanos, aquí es donde ya ellos se acumulan o regentan el poder o esa autoridad en el aprendizaje y en la enseñanza y en la documentación de la lengua muisca. Ellos van a jugar ahí un papel fundamental. Ahora bien, viendo que ya son las 9:07 y que ya he dado más o menos una horita bien larguita de charla sobre este tema, quisiera entonces, instarlos a que si tienen preguntas, dudas, comentarios o demás, que por favor me los hicieran saber, para también ir recogiendo un poco alrededor de este tema y poder ya cerrar por ahora la sesión. Lo que seguiría ya para la siguiente charla, que sería la 14ª, sería ya poder hablar un poco más sobre esa edad de oro de la lengua muisca, sobre las fuentes lingüístico-misioneras que existen o que se encontraron, que prevalecen en la actualidad, cómo se hacían estos documentos, quiénes fueron los que los hicieron, y ya poder empezar a hablar cada vez más de ese proceso gradual de la pérdida y de la desaparición de la lengua muisca, y finalmente hablar también de una de las cédulas que emitió un rey de España para prohibir finalmente las lenguas indígenas en los territorios del Imperio Español. Entonces, quisiera saber quiénes tienen preguntas, dudas, comentarios, para poder responder un poco alrededor de ello. A ver, por favor, ¿quiénes les quedó claro? ¿Quién quiere decir algo al respecto? La verdad, este es un tema un poco difícil, un poco largo también. Sé que puede llegar a ser un poco cansón porque refiere a conocer muchas cosas de historia y también a adentrarse mucho en conocer la historia religiosa en estos territorios. Entonces, lograr sintetizar esto, pues es algo que toma bastante tiempo. Por cierto, también si tienen algún comentario, alguna pregunta además para dejar. Estas imágenes que hay acá las quería traer a presentación y a colación en el día de hoy, porque aunque no se dieron o no se hicieron en estos territorios, muestran cómo, por ejemplo, desde la perspectiva de un indígena y de un líder indígena, de un curaca llamado Guamán Puma de Ayala, y un
cronista de origen quechua. Él, por ejemplo, en sus dibujos y en las crónicas que hizo, reflejó esa convivencia con la sociedad española, este proceso de mestizaje, de conversión, de choque traumático y también difícil entre estas sociedades. Y me parece muy interesante ver cómo, por ejemplo, desde la perspectiva de un indígena, desde Guamán, cómo él reflejaba, por ejemplo, estos procesos de la conversión, de la vida en policía, de la doctrina, de todo este tema relacionado con lo religioso que también sucedió en este territorio. Lamentablemente no he encontrado así como muchas referencias, por ejemplo, de cronistas que llegasen a utilizar o elaborar estas imágenes como las que llegó a realizar Guamán Poma de Ayala, pero pues me servían de referencia para esta presentación. Y al final quería dejarles a ustedes una bibliografía que puede ser muy útil para quienes quieran seguir investigando alrededor de este tema. La verdad son algunos textos que de pronto pueden encontrar en biblioteca o otros por internet, pero que les van a servir mucho para comprender cómo la lengua muisca empezó a aprenderse, a enseñarse, a elaborarse una gramática alrededor de ellos, a utilizarse alrededor de la doctrina, de la evangelización, y asimismo también a comprender cómo la lengua empieza a desaparecer y empieza a tener este proceso de pérdida que ya después va a derivar en los actuales procesos de recomposición de la misma lengua y de nuestra cultura. Entonces espero que esas referencias les sean útiles. Voy a revisar ahora sí los comentarios, las preguntas. Sí, bueno, aquí pregunta Diego Beltrán Alvarado. ¿Puedes aclarar la diferencia entre lengua muisca y lengua chipcha? Bueno, eso ya lo había mencionado, creo que en la 11ª charla, si no estoy mal, o en la 12ª, pero lo que sucede es que se sabe esta referencia de lengua de lengua chipcha por un cronista, si no estoy mal, es Fray Pedro Simón, que menciona que los indígenas de este territorio cerca de Santa Fe o de esta región de Cundinamarca hablaban una lengua que se llamaba chipcha y que adoraban un dios que se llamaba Chipchacum. Entonces, esta crónica con el tiempo la tomaron otros cronistas, la conocieron otros historiadores y sirvió como común denominador para llamarle a la lengua que se hablaba en estos territorios o a las variedades de lengua que se hablaban en estos territorios como chipcha. Entonces, esta es la única referencia que ofrecen los cronistas sobre ese término. Fray Pedro Simón no explica por qué. Entonces, al ser tan imprecisa y al ser un poco clara, es mejor utilizar pues lo que conocemos desde la etnohistoria como la lengua muisca y ya desde los estudios de los sacerdotes gramáticos como muiscoún. Y esa es la diferencia que podría darte al respecto, Diego. Ahora bien, ¿hay sincretismo en la lengua muisca? Bueno, de hecho, eso lo podemos ver en la siguiente sesión, pero hay, por ejemplo, muchos préstamos que en los vocabularios de la lengua muisca, en las fuentes lingüístico-misioneras, se tomaron para construir estos lexicones, estos vocabularios. Entonces, por ejemplo, en las fuentes lingüístico-misioneras aparecen palabras como caballo, oveja, iglesia, catecismo, por ejemplo, sacramento, esos conceptos que muchas veces provenían desde una sociedad opuesta, bastante diferente, que no tenían un correlato, digamos, en la sociedad nativa, en la sociedad de estos territorios, se tomaron como préstamos y obviamente se incluyeron dentro del habla cotidiana y común de los muiscas de aquí. Entonces, es, por ejemplo, en el siglo XVI, final del XVI-XVII, donde ya ese contacto empieza a establecerse y a ser mucho más continuo, donde obviamente los préstamos de muisca en el español y viceversa empiezan, o sea, ese contacto de lenguas empieza a ser mucho más frecuente y empieza a darse con muchísima más fuerza, al punto de que ya empezamos a hablar, por ejemplo, de muiscas que ya no eran monolingües en su lengua o que eran hablantes pasivos, bilingües pasivos de la lengua, a ya ser, por ejemplo, monolingües ya en español y a olvidar o a dejar atrás la lengua de sus antepasados. Bueno, no sé quién más tiene preguntas, comentarios. Creo que es todo por ahora. Bueno.
creo que es todo por ahora. Nadie más tiene algún comentario que hacer. Entonces, igual, bueno, yo quiero darle muchas las gracias a cada uno de ustedes también por la presencia y por el acompañar en esta sesión del día de hoy. La verdad, espero haya sido un tema que haya satisfacido o satisfecho, perdón, muchas dudas que ustedes hayan tenido alrededor de este tema, de la misma lengua, de toda esta época también tan particular. Y bueno, no me queda más que decirles que si tienen algún comentario, alguna duda, alguna cuestión, igual me la pueden hacer llegar para después intentar responderla de la mejor manera. Y que ustedes saben que en cada publicación que hago de estas charlas siempre menciono que hay un canal de YouTube donde pueden ver todas las anteriores charlas y los anteriores temas al respecto. Entonces, les agradezco mucho también por acompañar en esta noche. De verdad, ha sido para mí un gusto. Hace rato que no me veía con ustedes. También a los que acaban de llegar o acaban de conocerme en esta charla, espero que les haya sido bastante útil. Ya saben que pueden compartirla. Y también a quienes estén interesados en compensar de alguna manera o en retribuir económica o no económicamente este pago que realizo por medio de estas charlas, también me pueden contactar a través de las redes sociales. Entonces, no siendo más, muchas gracias por todo. Hasco, les envío al